Una idea súper fácil para hacer una pulsera con una hermosa flor en el centro. Yo elegí los pétalos de color amarillo para que fuera parecido al girasol, pero tú puedes elegir el color y el estilo de tu preferencia. Bienvenido, mi nombre es Ana. Recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo el video, haces clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Te invito para que te suscribas si aún no lo has hecho, active las notificaciones, le des me gusta a este video y por supuesto compartas y me dejes saber en los comentarios si te gusta este tipo de diseños. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 40 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo las puntas. Y con las tijeras voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín, este es de 3 milímetros y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y este sería el acabado que también más adelante voy a realizar en el otro extremo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros en el mismo color del hilo y esta punta del hilo la voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en el centro. Voy a unir las puntas hasta ubicarla en todo el centro. Tomo el hilo que sale a la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo del lado izquierdo lo voy a pasar por encima de este hilo y me voy a devolver con él para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta pequeña orejita que se forma. Voy a jalar y sosteniendo siempre con mis dedos voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a unirlo al nudo que había hecho inicialmente. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita, jalo y aprieto. Repito lo mismo formando la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda pasándolo por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto bien. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto. Y así voy a continuar formando nudos planos completos, es decir, el tejido hacia el lado derecho y el tejido hacia el lado izquierdo, hasta completar en total la medida que deseo tener. Y quiero aprovechar para que te unas también a mis redes sociales y a mi canal de Telegram. Te comparto toda la información y los enlaces aquí debajo en la descripción de este video. Continúo entonces realizando el tejido hasta completar en total 5 centímetros desde donde inicia el tejido hasta donde finaliza. Ahora voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Aquí mi recomendación es que cortes dejando por lo menos 1 milímetro, quemes bien y luego con tus dedos vas a apretar y ajustar bien alrededor del tejido para que quede bien pegada y sellada la pulsera. Muy bien, nuevamente lo fijo a mi mesa de trabajo. Para este diseño voy a utilizar cristales de 3 milímetros en color verde, de 6 milímetros en color amarillo y balines de 3 y 4 milímetros respectivamente. Recuerda que aquí debajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un primer balín. Este es de 3 milímetros. Voy a tomar la hebra de hilo que me queda en la parte de arriba y voy a sujetar de esta forma el dedo bordeándola con el hilo. Tomo la hebra de hilo del lado derecho
y la voy a pasar en sentido contrario a través del balín. Es decir, aquí la pasaría de arriba hacia abajo para cruzar los hilos y ahora simplemente es empezar a jalar hasta unirlo a lo que ya llevo tejido. Voy a organizar el balín para que me quede muy bien centrado y tomo el hilo del lado izquierdo. A través de este voy a pasar 2 balines de 3 milímetros y nuevamente voy a cruzar estos balines con el hilo del lado derecho, pasándolo en sentido contrario. Primero voy a pasarlo a través de un balín y ya a través del segundo balín. Cuando ya los tenga listos, simplemente es empezar a jalar para que queden ya unidos. Tomo nuevamente las 2 hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal en color verde que vienen siendo como las hojas que le salen a la flor que estamos realizando. Y aquí ya sería unirlo a los balines. Nuevamente voy a tomar entonces las hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal de color amarillo que son los pétalos de la flor. Voy a tomar ahora la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un balín. Este es de 4 milímetros, mucho más grande, que sería el centro de la flor. Voy a cruzar nuevamente los hilos, lo uno a los pétalos y continúo nuevamente con 2 cristales amarillos para hacer la otra parte de la flor. Cada vez va tomando más forma y ustedes pueden elegir los cristales de su preferencia. Ahora voy a continuar pasando nuevamente los cristales en color verde que vendrían siendo nuevamente hojitas de la flor. Y si eres principiante, te tengo una excelente noticia. Tengo un curso completamente gratuito para ti. Es nivel básico para que aprendas todo desde cero. Te dejo toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Y aquí voy entonces a continuar nuevamente pasando 2 balines. Estos también son de 3 milímetros y los voy a cruzar también con el hilo. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio, tengo un curso donde te enseño a cómo crear tu marca, cómo ponerle el precio a todas tus creaciones, tener una marca que sea rentable y que se destaque de la diferencia. Toda la información la encuentras aquí debajo en la descripción de este video. Y voy a continuar nuevamente cruzando los hilos con este balín de 3 milímetros para finalizar. Nuevamente voy a fijar los hilos en todo el centro, tomo una hebra de hilo de 60 centímetros y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano. Realizo todo exactamente igual de cuando inicié el primer tejido. Voy a empezar a hacer el tejido nuevamente también por el lado derecho formando la P. Y como puedes ver, aquí es simplemente repetir el mismo patrón. Ahora realizo el tejido hacia la izquierda y aquí ya me quedaría formado un nudo plano completo. Voy a continuar realizando nudos planos completos hasta completar en total el tejido de 5 centímetros. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Más o menos el largo total entre la parte tejida y la flor es de 13 a 13.5 centímetros. Si tú quieres que te quede más larga, puedes hacer el tejido en cada lado más largo y ajustar las medidas de los hilos. En este extremo voy a realizar entonces, para finalizar, otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video te comparto también el video donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas y la ubico encima de los hilos de la pulsera. La parte del hilo más larga voy a empezar a enrollarla hasta dar más o menos 6 a 7 vueltas completas.
Paso el hilo por la argollita que me queda y empiezo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Igualmente tú puedes usar la técnica de cierre que sea de tu preferencia. Y listo, aquí ya está terminado este lindo encantador diseño, una idea para que hagan flores en el centro de la pulsera. Como siempre es un gusto poder enseñarles, espero que les haya gustado y que continúen aprendiendo con mis otros tutoriales. Recuerden que toda la información la encuentran en la descripción de este video. Gracias por ver. Chao, chao.